Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal de Noticias 16, Canal 16, en todos los sistemas de cables. Gracias a los que están a través del canal 85, 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un honor compartir con aquellos que en este momento están entrando a mi canal de YouTube De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD y dígale a amigos y familiares que aquí estamos todas las noches trabajando de 8 a 9. Gracias también a los amigos que están en TikTok. La sensación, yo estoy como un muchachito con un juguete con mis espectadores de TikTok. Es increíble la cantidad y la calidad de gente que se conecta en la plataforma TikTok, en la red social. Así que un abrazo para ustedes también. Hoy es noche de jueves 30 del mes de enero del año 2025. Y aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Quiero enviarle un abrazo a todos aquellos que desde la semana pasada nos estaban escribiendo que por qué el programa no salía en vivo, que bueno, estábamos en Puerto Rico en una transmisión especial del hermano Canal 32 y de Panorama FM 96.9. La idea era transmitir también para el canal, pero lamentablemente la situación en Puerto Rico es difícil. Hay apagones hasta en las zonas céntricas, las zonas más perfumadas. El último intento, el internet se dañó de un apagón allá. No teníamos wifi, no funcionaba el roaming internacional. Bueno, todos los planes que teníamos, llevamos los equipos para transmitir también este programa, no se pudo. Teníamos puntos estratégicos para transmitir desde el corazón de San Juan, pero lamentablemente no se pudo. Aún así, con todo el cariño, hemos regresado para conversar con ustedes. Gracias a los dominicanos en Puerto Rico. Cuánto cariño. Me sentí que estaba en mi casa. Lamenté mucho la situación que están viviendo con las deportaciones. Nosotros llegamos justo en el momento que iniciaron las deportaciones. De hecho, pudimos tener videos y otras cosas de el lamentable momento que vive la comunidad dominicana en Puerto Rico. Un saludo allá que me recibió un estimado Freddy que vive en Gurabo, Puerto Rico. Me escribe toda la noche, lo conocí allá. Fue a conocerme al hotel allá. Freddy, gracias, un abrazo, tu hospitalidad, tu cariño. Casi vinimos con el cantadito, como dicen. Bueno, vamos a entrar en materia. En pocos días, el Consejo Nacional de la Magistratura se propone elegir el nuevo o la nueva procuradora o procurador general de la República. Durante mucho tiempo, aquí ha habido, si se quiere, una especie de espera, de ilusión, de esperanza de que en algún momento exista un procurador general de la República que no tenga los compromisos que históricamente han tenido. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Que cada procurador que han puesto, lo ha puesto un presidente y por tanto el procurador no toca ni al presidente ni a su gente. Algunos han dicho que los procuradores son figuras decorativas. Por ejemplo, en los gobiernos del PLD, usted recuerda que colocaron a Francisco Domínguez Brito, que tuvo un conflicto en ese momento con el que era secretario de organización del PLD, Félix Bautista. El procurador, un miembro del PLD, acusando al secretario de organización del mismo partido. Y la gente no creía en esas farsas. Pero pasó lo mismo con Mariano Germán. Mariano Germán, de la oficina de abogado de Leonel, era el procurador general de la República de Leonel, pero a la vez era miembro del PLD,
Su hermana era secretaria de Educación y miembro del comité político del PLD. Eso mandaba una señal inequívoca de que las decisiones ya tenían algún tipo de sesgo político. Pero también pasó en el gobierno de Danilo con Jean Alain Rodríguez. Jean Alain, que hay muchísimas versiones de por qué Danilo lo puso en esa posición, no quiero entrar en eso. Jean Alain llegó a la Procuraduría, pero era miembro del Comité Central del PLD. O sea, tenía un sesgo político de entrada. Y a través del tiempo se fue creando la idea de que los políticos, los gobernantes que son políticos, ponen a su procurador para que ese procurador no toque a nadie de los de él, pero sí toque a los del frente. Aquí se ha dado un fenómeno que debo decir que lo inició Danilo. La instrumentalización de la política. La instrumentalización del Ministerio Público para asuntos políticos. ¿Ustedes recuerdan el caso Odebrecht? Bueno, en ese caso se supone que tenían que caer los responsables de haberse robado y de haber recibido soborno para estafar el Estado Dominicano. ¿Qué pasó con ese expediente? Yo recuerdo una conversación con alguien de muy alto perfil en la República Dominicana que me informaba de cómo Danilo, de cómo un expresidente, el secretario de la presidencia de Danilo, Jean Alain y otras personas se sentaron a construir el expediente de Odebrecht. ¿Por qué le quitan la visa a Jean Alain? ¿Por qué los americanos le quitan la visa, los norteamericanos? Porque ellos le mandan una lista de todos los que estaban involucrados en el caso de Odebrecht para que él le metiera mano. Yo recuerdo las imágenes de Jean Alain yendo al Departamento de Justicia en los Estados Unidos a recibir la investigación que habían hecho, que la habían cruzado con Brasil y todo eso para el caso de Odebrecht. ¿Y qué hizo Jean Alain? Algunos le dicen hizo selección múltiple. A este sí, a este no, a este sí, a este no. Y eso le creó incluso una animadversión a lo interno de su propio partido. Pero lo más interesante es que utilizaron la justicia. ¿Ustedes saben para qué? Para trancar a sus contrarios políticos. Con el caso de Odebrecht, y yo no digo que esas personas eran inocentes, porque imagínense, muchos de ellos se hicieron acuerdos políticos para sacarlo de los expedientes. Pero con el caso de Odebrecht, ¿a quiénes persiguieron? Al presidente del PRM en ese momento, Andrés Bautista, al secretario general, Achu Vázquez, al diputado más influyente de la capital, Alfredo Pacheco, al técnico más importante que tenían en términos eléctricos, César Sánchez, a una de las manos derechas de un proyecto que estaba arrancando, el señor Roberto Rodríguez, que fue director de INAPA. O sea, agarraron una parte importante de la cúpula del PRM y lo metieron en el expediente. Y eso, si se quiere, empezó a violar un código no escrito. ¿Cuál? Que la justicia no debía instrumentalizarse, no debía usarse en términos políticos. Salvador, en el año 1982, quiso jugar con el tema de la justicia. ¿Usted recuerda? En la campaña política levantaba sus manos y decía mano limpia. Y todo el mundo entendía que estaba diciendo que Antonio Guzmán, que era el presidente en ese momento, estaba robando o su gente estaba robando y que él lo iba a meter preso. Tanto es así que el 4 de julio de 1982, ¿qué sucede? El presidente de la República se dio un balazo. Se suicida el presidente Guzmán. Producto de los ataques del candidato presidencial de su propio partido de que iba a utilizar la justicia para perseguirlo.
En el año 2000, cuando llegó Hipólito, pasó lo propio. Yo recuerdo, y usted debe recordar, el caso Peme, el caso de Félix Bautista, el caso de Diandino Peña, el caso de Simón Lizardo, el caso de Ivanhoe NG Cortiñas. Toda esa gente fueron presos, pero de buena primera no habían pruebas, no habían mérito. Y entonces parecía que el discurso que ellos estaban dando de que la justicia estaba siendo utilizada como brazo político, la gente empezó a creer que era así. ¿Qué pasó con este gobierno? Miren, este gobierno se mezcló mucho con los grupos sociales que estaban en Marcha Verde y en Plaza de la Bandera. Y algunos de ellos comenzaron a vender la idea en el electorado de que se requería aunque un procurador independiente. Y lo vendían que eso era obligatorio y que ese era el compromiso. ¿Qué pasó? El presidente actual de la República, que quería llegar a ser presidente, hizo un pacto hasta con el maligno porque él quería llegar. Y uno de los pactos que hizo fue nombrar un procurador general independiente. Y en ese fuego y en ese empuje social y en esa presión social, decide que una señora que fue cuestionada por el Procurador General de la República del gobierno de Danilo, Jean Alain, cuando ella aspiraba a continuar siendo miembro de la Suprema Corte de Justicia, se convirtió esa señora en la víctima y por tanto esos grupos empezaron a empujar que quien debería ser la Procuradora General de la República, porque supuestamente no tenía nexos, ¿verdad? Nexos políticos, era Miriam. Pusieron a Miriam, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las primeras decisiones que tomó Miriam, Jenny, Camacho, que le acompañan? Una persecución, ¿cómo? Algunos dirían que era una persecución justificada, pero ahora muchos entendemos que era una persecución política. ¿Por qué? Porque los casos se han convertido en grandes almatrotes de páginas que no van a llegar a ningún lado. Perdón. Por ejemplo, el caso del hermano más pequeño de Danilo, Alexis Medina, ¿en qué quedó? Él está en su casa, su vehículo, toda su vaina, está bien otra vez. O sea, lo que se pensaba que era un instrumento para que la sociedad recuperara la confianza en que alguien no iba a ir al Estado a hacer lo mismo, se cayó. ¿Qué pasó con el caso de Peralta? Ustedes saben que en el caso de Peralta, por ejemplo, a Gonzalo le devolvieron su bien y él hasta vendió su empresa. ¿Qué pasó con el caso del general Cáceres? Está en su casa también. ¿Qué pasó con el caso de la hermana de Danilo, de Carmen Magali Medina? Noten que le estoy hablando de personas que estaban alrededor de Danilo, que lo machucaron, pero ¿qué pasó al final? Le dieron para atrás. Entonces, muchos de nosotros nos hemos preguntado, 4 años después, ¿dónde están los resultados de la famosa persecución a los que se robaron el dinero del Estado? La persecución se cayó. Peor aún, ¿dónde está la persecución contra los actuales? El presidente dijo en la semanal, yo estaba por Puerto Rico y hasta pensé que le habían hecho algo de inteligencia, como de inteligencia artificial, porque el presidente dijo que cuando ha habido pruebas de casos de corrupción ante la pregunta de Esteban Rosario, que ellos lo han sometido. ¿Y por qué no han sometido a Carlos Bonilla? ¿Y por qué no han sometido a Furcal? ¿Y por qué no han sometido a Gloria Reyes? ¿Y por qué no han sometido a un paquete de gente que ya no es el rumor público, son los elementos que lo señalan como gente inescrupulosa? Ahora, yo ni siquiera le hago caso a lo que dice el presidente, porque el presidente, que es político, yo me pregunto dónde está la señora que asumió la dirección de persecución del Estado, que se llama Procuraduría General de la República,
y que 4 años después de ser la institución mejor valorada del gobierno, ha pasado a ser una de las más odiadas. Entonces, ahora yo me pregunto, ante la cuestionante y los nombres que se barajan para la Procuraduría General de la República, ¿a quién van a nombrar ahí? A quien nombre, al servicio de quién estará, a quién responderá, porque ahora ustedes saben que ellos aprobaron un mecanismo de que el Procurador General de la República no lo elige el presidente, sino que con la nueva legislatura tiene que ser electo por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y quién tiene los votos en el Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente. La mayoría de los votos la tiene él, igual va a elegir el que él diga. Entonces eso no es más que un maniqueísmo, una hipocresía para que la gente crea. Lo que sí yo debo decirles es que la gente ha entrado en una especie de cansancio, sobre todo con este gobierno, porque este gobierno llegó sobre la base de la lucha contra la corrupción. Ustedes vieron por qué al PLD le fue tan mal. Ustedes saben por qué le fue tan mal. Porque en una ocasión, hasta un alto dirigente del PLD en ese momento dijo que el país se dividía entre PLDistas y corruptos. O sea, ellos mismos se pusieron una vara muy alta de la lucha contra la corrupción. ¿Qué pasó? Que cuando esa gente llegaron en el 96 empezaron a ver que podían tener jipetas, fincas, dinero en el extranjero, villa en casa de campo, 4 amantes. A mí me dijo un exsecretario de Salud Pública que hasta la Cialis, la pastilla, el estimulante sexual, hasta esos lo mandaban a buscarlo del comité político. Oigan qué vagabundería. Entonces, ¿qué pasó? Se perdieron ideológicamente en el camino. Y como se perdieron, la gente le dio duro cuando lo sacó en el 20. Noten que el rechazo que tenía la población hacia el PLD fue tan fuerte que la gente ni siquiera se detuvo a mirar la grande. Habían hecho muchas obras, pero la corrupción y la vara que ellos mismos colocaron diciendo que el país se dividía entre corrupto y PLDista, mientras la vara estaba aquí, ellos estaban aquí abajo. Al final fueron tan bandidos que terminaron imitando más a Balaguer que a Bosch. Y eso ha pasado con los que dicen ser los discípulos de Peña. Mientras Peña era un hombre humilde, un hombre que todo el mundo le llegaba. Señores, mi papá era amigo de Peña Gómez. Oye esto, Manuel. Y yo llegué a ver a papá llegar de Neiva sin avisar a la Casa Nacional del PRD. Peña con una reunión con el comité ejecutivo del PRD y Peña parar la reunión para ir a ver quién lo estaba buscando. Y decirle, siéntese ahí, compañero, bríndamele un café, un agua, cuando yo termine lo atiendo. Peña, que era una figura a otro nivel, y no se creía la película. El PRM en la actualidad tiene un grupo de gente que creen eso mismo, que no hacen eso. Bueno, pero por ahí anda el ministro de Turismo que quiere ser presidente, y ese tipo, mira, un aire. Dicen los PRMistas que no le coge el teléfono a nadie. En Fitur andaba hasta con seguridad internacional porque el tipo está creyendo la película. Y Peña era eso. Eso no era Peña. Eso es lo más divorciado del modelo de José Francisco Peña Gómez. Entonces, el PRM se montó en el discurso de que fin de la corrupción, fin de la impunidad. Hasta el himno del partido lo que hable de la anticorrupción, de la transparencia y de toda esa pendejada. Ahora, cuando usted va a la acción de día a día, se da cuenta de que hay una diferencia entre el decir y el hacer. Ahora, el gobierno está atrapado en su discurso porque hay que elegir un procurador o una procuradora. Pero, por ejemplo, dentro de los candidatos, una candidata, Jenny Berenice.
Jenny ha sido la que ha llevado la voz cantante en los sometimientos. Hasta los ricos de este país lo ha sometido. Ahí hay una señora que se llama Mari Terrán de Bonetti, esposa del dueño del Escogido, Ángel, de José Miguel Bonetti. Esa señora se declaró culpable en un caso de corrupción, el caso de Jean Alain, y tuvo que devolver 89 millones de pesos. ¿Y saben qué? Día después le dieron otro contrato de 2.590 millones de pesos. Declarándose ella culpable, le regalaron otro contrato en el Ministerio de la Vivienda de Carlos Bonilla. Ahora, Jenny tiene dentro de su mérito haberle marchado a esos ricos perfumados, a Macarrulla y a su hijo. Eso no se lo perdonan. Yo le pregunto a ustedes, al final, ¿a quién Luis va a colocar? A Jenny, que muchos sectores del status quo no la quieren. Los ricos no la quieren. Una parte importante de la clase política no la quiere a ella. Ahora, es la que más avanzada está porque ella fue la que construyó esos expedientes judiciales. ¿La quieren o no la quieren? Se menciona el nombre de José Luis, ¿cómo se llama el abogado? Lo olvidé, ese mismo, Jorge Luis Polanco, abogado de Santiago. Una persona de la estrecha confianza y cercanía del presidente. Parece que lo van a poner a él. Llevará él los casos. A mí me dicen que hasta a Subero le han ofrecido la Procuraduría y a Milton Ray Guevara. La pregunta es si realmente será un procurador de lo que espera la sociedad o simplemente será un nuevo tapaparchos de la clase empresarial y de la clase política que actúan juntos. Señores, usted se ha detenido a pensar cuánto nos costó el caso de Odebrecht, los sometimientos. Años en los tribunales fiscales, jueces dando carrera para aquí, para allá y vaina, allanamiento, investigaciones, auditoría. ¿Usted sabe lo que nos costó eso? ¿Y saben qué pasó al final? No hubo culpables. Los últimos dos culpables que habían, que eran Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, lo declararon no culpables. O sea, Odebrecht dijo, amigo mío, que dio 92 millones de dólares aquí en soborno y ahora no aparece a quién carajo fue que le entregó los 92 millones de dólares. Porque la clase política, la clase empresarial y hasta la religiosa armaron todo ¿para qué? Para que eso pasara sin pena ni gloria. La principal obra que construyó Odebrecht en República Dominicana se llama Punta Catalina. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Max Puig, que dijo que Punta Catalina tenía una sobrevaloración de más de 500 millones de dólares y que fue utilizada en la campaña del 2016 para la reelección de Danilo. Yo recuerdo al actual presidente marchando en la Marcha Verde con una pancarta detrás que decía Punta Catalina, la prueba del delito. ¿Y qué pasó? La primera cena que hizo el presidente, siendo presidente en el año 2020, ¿usted sabe dónde quién fue? Donde uno de los que debió estar en ese expediente, Manuel Estrella. Era una mesa de 3 para la construcción de Punta Catalina. Número 1, Odebrecht, que fue la que ganó la obra. Número 2, Tecnimont, que era la que sabía de cómo construir una planta, como la hizo en México igual. Y número 3, la parte dominicana que se llamaba Ingeniería Estrella. Tecnimont, condenada. Odebrecht, condenada. Ingeniería Estrella la sacan. Ahora, dentro del consejo, dentro de la sociedad que había en Ingeniería Estrella y todo eso, dentro de la gente que mandaba y que roncaba por esa empresa, no había un sacerdote que murió. Un monseñor que era de los accionistas del aeropuerto del Cibao, que era de los accionistas de una marca del enlatado. Un sacerdote que era el mediador. Universidad, ese mismo sacerdote no fue el que firmó cuando se hizo la auditoría de Punta Catalina diciendo que todo estaba bien.
El mismo que era socio de aquel y vaina. Entonces, todos esos tejemanejes son los que llevan a que la sociedad entienda que los políticos no pueden seguir tomándonos el pelo. Si Punta Catalina era la prueba del delito en la oposición, ahora que llegaron al gobierno, tú no puedes decir que esa es la planta más chula y que ahí nunca hubo corrupción. No hay, porque los mismos socios del sector empresarial que estaban con la oposición son los que están con el gobierno. ¿Ustedes están entendiendo? Parece, como dijo Jesús, tengo muchas cosas que decirle, mas no es el tiempo. Por eso, la elección de un nuevo Procurador General de la República tiene que ser motivo de interés. Todos estos dominicanos que están en Juca, en Dembow, en todos estos tipos que producen contenido basura, de que dos tipas se dieron galletas, se jalan los moños y que una dice que lo hace mejor que la otra y que cuánto marido ha tenido. Eso a nosotros no nos importa un carajo, porque eso no va a resolver la situación suya de vida. ¿Sabe qué es eso? Métodos de entretención. Eso es métodos de distracción. Eso es la estupidización de los dominicanos. Mientras que, mientras los grandes nos hacen creer que pelean y de noche se ponen de acuerdo. Señores, usted sabe lo que significa en República Dominicana, un país pobre, que se hable, por ejemplo, entre otras cosas, que el ministro de Educación manejará este año 300.000 millones de pesos y no se sepa qué él hizo con 200 y tanto de miles de millones de pesos que manejó el año pasado. ¿Y cuántas denuncias se han hecho? Pero el Ministerio Público no reacciona. ¿Y cuántas cosas se han dicho de diferentes ministros? Se han señalado con pruebas. Y el Ministerio Público no hace nada. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿quién es el que van a poner al final para que pueda luchar con el maldito flagelo de la corrupción? Usted sabe lo que es leer en un país en pleno siglo XXI que los niños cogieron clases en una funeraria. Pero eso debería llorar ante la presencia de Dios. Después de este carajo manejar más de 260.000 millones de pesos el año pasado, y que es tan cara dura el hombrecito que dirige educación, que se atrevió a decir que a él hasta le sobró dinero. Oye, esa vaina. Y las escuelas cayéndose, y los niños sin útiles, y muchísimos maestros sin nombrar, y él con dinero y no hizo lo que tenía que hacer. Peor aún, con señalamiento de supuestos actos de corrupción y el Ministerio Público no dice nada. ¿Quién al final es el que van a colocar como procurador o procuradora que le dé luz en el camino a este pobre pueblo pendejo? Me lo pregunto. Vamos a la pausa. En breve continuamos con más en A Esta Hora. Los amigos del TikTok no se muevan, que seguimos con más en A Esta Hora con Obniel Ramírez.